Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Se escucha? Gracias por estar temprano, este último día de Congreso, en este panel de comportamiento de herbicidas en el suelo, con Ariel Rampoldi del INTA Manfredi y Jorgelina Montoya del INTA Anguil. Se va a tratar acá el tema justamente de comportamiento de herbicidas en el suelo, sus efectos, sus destinos, sus efectos en el suelo, en el ambiente y en los cultivos. Y bueno, no quiero extenderme mucho más y voy a dejar que hablen cada uno de ellos. Vamos a tener una presentación de entre 20 y 25 minutos de cada uno y después vamos a tener unos 10 minutos al final para preguntas. Así que muchas gracias. Empezamos con Ariel o Jorgelina. Jorgelina. Bueno. Jorgelina Montoya es ingeniera agrónoma, doctora en ciencias agrarias, coordinadora del proyecto nacional de INTA, los agroquímicos como fuente de contaminación difusa en agroecosistemas. Actualmente trabaja en la estación experimental del INTA Anguil en La Pampa. Hola, buenos días. Muchas gracias a Presid por permitirnos compartir con ustedes los trabajos que venimos desarrollando desde INTA. En particular, yo soy de INTA Anguil y tal vez gran parte de la información que pueda compartir con ustedes esté más relacionada con las regiones semiáridas, pero me parece que también en particular tienen una peculiaridad en cuanto al comportamiento de los herbicidas en el suelo que creo que va a resultar interesante. ¿Por qué? Bueno, el equipo de trabajo de Anguil, yo estoy representando al equipo. No soy la única, gran parte de todo esto derivado del trabajo conjunto, ¿no? ¿Por qué hoy nos interesa conocer el comportamiento de los herbicidas en el suelo? Tal vez deberíamos haberlo conocido desde un principio y hacer un mejor uso de esta herramienta tecnológica para producir alimentos. Sabemos que ha crecido y la adopción de la siembra directa fue vertiginosa. Asimismo, viene acompañada de un uso masivo de herbicidas, con lo cual necesitamos conocerlos profundamente. Creció paralelamente el uso de fitosanitarios y en particular el uso de herbicidas casi que como única herramienta tecnológica para el control de malezas. Sin embargo, el uso de fitosanitarios en general y en particular de herbicidas puede tener efectos no deseados que han sido abordados desde otros talleres y otras ponencias, que es la proliferación de especies tolerantes, generación de resistencia y también contaminación de aire, agua, suelos, y en particular en lo que es productivamente empieza a haber algunos efectos de stacking y carryover que vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué nos interesa conocer en cuanto a los procesos que se definen en el ambiente una vez aplicado un herbicida? Ahí vemos que una vez que se aplica un herbicida se dan diferentes procesos que van a definir el destino de los fitosanitarios en el ambiente. Puede haber procesos de volatilización, de escurrimiento superficial, pero en particular nos interesa conocer el proceso de sorción o adsorción, pensemos en la retención al suelo, que va a definir en gran medida el comportamiento de los herbicidas y su destino. El comportamiento va a estar definido básicamente por las propiedades físico-químicas, que se dan, las propiedades de los compuestos propiamente dichos, las propiedades físico-químicas del suelo, las condiciones climáticas, y todo eso interactúa entre sí generando un resultado final. ¿Cuáles son las propiedades que nos interesan? Por ejemplo, la volatilidad, que es el proceso por el cual pasa a un estado de vapor, ¿no? Y eso está asociado principalmente a lo que es derivas, por ejemplo, y también podríamos asociarlo a una posible contaminación del aire, de la atmósfera. La solubilidad en agua tiene mucho que ver en cuanto a su disponibilidad en el suelo, dependiendo de la humedad edáfica. Su persistencia, es interesante que aprendamos a diferenciar los distintos términos que usamos y a veces los usamos como si fuesen todos sinónimos. Una vez que un herbicida llega al suelo, tiene una persistencia dada, esa persistencia es la longevidad, el tiempo que puede estar en concentraciones cuantificables en el suelo,
La residualidad sí es concerniente exclusivamente al control de malezas y a los residuos bioactivos, los residuos que están activos controlando malezas, en aquellos herbicidas que son residuales. La vida media hace referencia al tiempo que tarda un herbicida en reducir su concentración a la mitad de la agregada inicialmente. ¿Qué quiere decir degradación? La degradación es la transformación química o microbiana. Ideal sería que se transforme en agua y dióxido de carbono, y así sería una molécula absolutamente inocua. Sin embargo, se puede degradar a otros tipos de productos de degradación o metabolitos que pocos de ellos se conocen y se desconocen además sus propiedades, desde toxicológicas hasta cuál es su efecto inclusive de herbicida. Y disipación hace referencia a los procesos de desaparición, no importando ni sabiendo cuáles se dieron exactamente, solo su desaparición en el suelo. Hay herbicidas que varían su comportamiento y son herbicidas ionizables. Y su comportamiento va a variar y su relación con el suelo dependiendo de cómo se encuentren en ese momento en el suelo. Si es un herbicida de tipo que tiene una carga, va a interactuar con el suelo. Si tiene una carga positiva, va a tener una mayor interacción con las cargas del suelo, mientras que si son negativas, por el contrario, va a ser un herbicida que va a estar muy disponible, con alta probabilidad de moverse en el perfil y inclusive muy disponible bioactivo en el suelo, en relación al control de malezas. Y también pueden estar en forma neutra, que se asocian mucho su relación con la materia orgánica y quedan retenidos a la materia orgánica. Bueno, estos son gráficos que hacen referencia a eso y esto tiene mucho que ver después el comportamiento que vamos a tener de estos herbicidas en el suelo, dependiendo del pH al cual el pH edáfico. Generalmente los pH podríamos decir que están entre 5 y pico y 7 y pico. Entonces, si vemos atracina y 2,4-D, vemos que atracina va a estar principalmente en forma neutra, una alta interacción con materia orgánica, y 2,4-D va a estar en forma negativa, va a estar muy disponible en el suelo sujeto a movimientos. Esta retención es descrita por un coeficiente de absorción, que cuanto más alto sea este coeficiente, significa que está más retenido el suelo. Más retenido el suelo, en un herbicida residual me está diciendo que va a tener, por ejemplo, un menor control porque la concentración disponible va a ser menor. Y por eso, en gran medida, las concentraciones de uso están en relación a estos coeficientes. Este coeficiente describe este proceso, que es un proceso de interfase, un proceso que se da sobre la superficie sólida del suelo y hay un equilibrio entre el agua edáfica y las partículas de suelo. Parte del herbicida va a estar disuelto en el agua, que ahí también interviene su solubilidad, no solo su coeficiente de absorción, y eso me va a marcar cuánto herbicida está biodisponible y también cuánto herbicida está disponible para ser degradado, y también puede ser que según el agua que haya en el suelo está sujeto a un transporte. El transporte de los solutos en el suelo se dan en un vehículo, en el vehículo universal que es el agua. Habiendo agua, no solo el herbicida está disponible para controlar malezas, sino también está sujeto a los movimientos verticales y horizontales y al transporte del herbicida y, por ejemplo, puede haber o lixiviación alcanzando aguas subterráneas, o bien si hubiese escurrimiento superficial puede ir disuelto en el agua superficialmente y alcanzar cuerpos de agua superficiales. Bueno, todo esto se ve, interactúa con la física de suelo. Sabemos que la siembra directa promueve la formación de macroporos, con lo cual también tenemos una mayor probabilidad de un bypass de estos herbicidas disueltos en el agua en los sistemas bajo siembra directa, ya que son poros, macroporos que no sufren de una tensión, sino que por el contrario hay un efecto gravitacional y un transporte vía bypass.
Son trabajos que hemos hecho en Intanguil con un colorante, comparando sistemas en siembra directa o en convencional, y no sé si se alcanza a apreciar bien, pero bueno, en siembra directa el colorante tenía una mayor profundidad de alcance. Hablábamos de los herbicidas residuales. Algo ya les comenté, que para que un herbicida residual sea eficaz y seguro, debe tener propiedades que parte de ellos quede retenido, que les hablaba que está en relación al proceso de absorción, parte tiene que estar fijada al suelo y otra parte biodisponible o bioactiva. Y de este modo, como les decía, el herbicida va a estar disponible para el control de malezas, degradación por parte de actividad química o microbiana y también lixiviación. Y todo esto está en relación a su retención, la humedad edáfica y su persistencia. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo interactúa. La primera columna, podemos ver, que es la que está en negrita, cómo interactúa atracina con distintos tipos de suelos que varían en sus propiedades físico-químicas. Son suelos de Balcarce, los de más arriba, Tres Arroyos, TA y Dorrego. Estos tenían desde 6% a 2% y pico de materia orgánica y vemos cómo decrece el coeficiente de absorción de atracina de 9 a 5, a un valor de 5, variando según si fuese siembra directa o labranza convencional. En general, suelos que son... en general, la siembra directa tiende a haber una mayor concentración de materia orgánica superficialmente, con lo cual la interacción en siembra directa va a ser mayor, ¿no? Y por otro lado, a modo de ejemplo, ven los otros productos de degradación, algunos otros, porque son muchos más, de atracina, de acetilatracina, de isopropilatracina, hidroxiatracina. Esto es para saber y estar en conocimiento que una vez que aplicamos un herbicida hay muchas cosas que suceden después, de las cuales a veces no estamos en conocimiento, ¿no? En cuanto a esto, es algo similar, pero con más suelos. Hay suelos de Marcos Juárez, de Río Cuarto, de Anguil, y si vemos la relación que hubo de esta retención que yo les decía, en relación a la materia orgánica principalmente y a la capacidad de intercambio catiónico de atracina, vemos este tipo de relación, ¿no? Aumenta el contenido de materia orgánica y aumenta la capacidad de retención de esos suelos, y asimismo lo vemos con la capacidad de intercambio catiónico. Un comportamiento diferente tienen en general las imidazolinonas. Podríamos también poner dentro del mismo paquete a las sulfonilureas, las triazolpirimidinas. Estos son herbicidas que tienen un comportamiento aniónico. El comportamiento para hacer algo más gráfico, lo pueden asociar a un nitrato. Un nitrato tiene una carga negativa, entonces esto hace que no quede retenido al suelo, sino por el contrario esté muy disponible en el suelo. Los valores que se hallan, generalmente, trabajo que hemos realizado desde Anguil, comparando suelos de Anguil y de la zona de Dorila, cerca a General Pico, para que se den una idea, son valores de 0,48, 1, 0,19, 0, casi que sin retención. Si lo asocian a atracina, que hoy les comenté que había valores de 9 a 5, ven cuánto menos es retenido una molécula que tiene un comportamiento aniónico comparado con atracina, que en general lo encontramos con un comportamiento de tipo neutro en el pH edáfico. ¿Esto qué nos da idea? De su alta biodisponibilidad en el suelo, ya sea, como les decía, para control de malezas o también para una posible lixiviación en el perfil edáfico. A estas son curvas de paso que se trabajan en columnas intactas de suelo, columnas de 15 centímetros, que comparábamos el movimiento de un trazador que se mueve, lo que marca es el movimiento del agua, con el movimiento de imazapyr. El imazapyr es el que está en la formulación, por ejemplo, de un Clearsol. Y ahí vemos un leve corrimiento de la curva punteada más oscura, un leve corrimiento de la pérdida de herbicida. En una columna se recoge el lixiviado.
vemos un leve corrimiento respecto al movimiento del agua. Quiere decir que se mueve prácticamente con el agua y es muy baja su retención. Bueno, les comentaba que las sulfonilureas tienen un comportamiento muy similar. Trabajos realizados con estas sulfonilureas que ven acá arrojaron, yo les cuento, pues es muy chiquito el gráfico, valores cercanos a cero prácticamente, 0,03, 0,06, esos son los valores de retención que tienen los compuestos que recién vimos. Bueno, rinsulfurón no tiene registro en Argentina, pero nicosulfurón, metsulfurón y sulfometurón, y vemos en particular metsulfurón y sulfometurón cuanto más bajos son los coeficientes de absorción. Hay un índice que relaciona este coeficiente de absorción que les estoy comentando con el tiempo de vida media. Pensemos persistencia, tiempo en el que está el herbicida en el suelo, de algún modo. Si bien este índice está elaborado para describir y clasificar los herbicidas según sean o no sean lixiviables, según sean que se puedan lavar o no en el perfil edáfico, también nos ayuda a interpretar algunos otros comportamientos o resultados que vemos en el campo viendo este gráfico. Acá están graficados con su índice puestos en este gráfico y vemos que los que están en azul por encima serían productos de bajo riesgo de lixiviación en el perfil edáfico. Y en general también vemos que la mayoría de ellos tienen, podríamos asociarlos que en general no son residuales o tienen corto poder residual también, ¿no? Y vemos cómo se relaciona su capacidad de absorción, que es en el eje vertical, con el tiempo de vida media y las relaciones que se van dando. Podemos ver glifosato, por ejemplo, que tiene un alto coeficiente de absorción. Si bien tiene una vida media relativamente larga, el coeficiente de absorción es alto, con lo cual no sería lixiviable. Difícilmente lo halláramos en agua subterránea. Mientras hay una franja amarilla que serían de transición, depende mucho de la condición edáfica, de la condición climática, que van a tener mayor o menor probabilidad de lixiviarse. Y por otro lado, los que están en rojo, esos son los que tienen alta probabilidad de lixiviar en el perfil edáfico. Y bueno, ahí vemos distintos herbicidas y uno inclusive podría asociarlos a su uso. ¿Por qué el 2,4-D? No es un herbicida residual porque tiene una corta vida media. Dicamba tiene un muy bajo poder, capacidad de absorción y un tiempo de vida media relativamente largo, con la cual su potencialidad de lixiviar es alto. Vemos las sulfonilureas, vemos las triacinas, las imidazolinonas, como les venía comentando, con probabilidad de lixiviar. Y en relación también a su persistencia, en este caso utiliza el índice de vida media. Asociado a todos estos aspectos, y yo les decía que en particular en la región semiárida pampeana es frecuente o suele darse la situación de un proceso de carryover. ¿Qué es esto? Son los residuos fitotóxicos que quedan aplicados en un cultivo y provocan fitotoxicidad en el cultivo siguiente. Como les decía, la degradación está muy influenciada por lo disponible y también por las condiciones climáticas. Todo esto resulta de una interacción. En particular, la humedad edáfica es clave para que se den procesos químicos de degradación o bien para que haya una actividad microbiana, valga la redundancia, activa. Situaciones de semiaridez justamente van en contraposición a la degradación de los herbicidas. Es por eso que es frecuente que aparezcan situaciones de carryover, principalmente asociado a herbicidas de larga persistencia, de mediana a larga persistencia. ¿Nosotros qué desearíamos? Que una vez aplicado un herbicida, estaríamos en el 100%, tenga un poder residual, que cumpla su función herbicida, pero ya después desaparezca estos días de aplicación y cómo van decreciendo los residuos. Esto sería un proceso de disipación, mientras que suele ocurrir situaciones
que persiste más allá del tiempo de interés. Estos son trabajos usando metsulfurón aplicados muy temprano. Acá abajo, arriba ven rendimiento de girasol, del otro lado, en el otro eje ven fitotoxicidad, y abajo, en el eje horizontal, pueden ver el rendimiento testigo comparado con el uso de diflufenicán o metsulfurón en barbecho químico de 170, 140 y 110 días antes de la siembra de girasol, con lo cual son aplicaciones muy tempranas de otoño. Y podemos ver que inclusive con 170 días, si bien hubo excelente rendimiento, la fitotoxicidad está expresada por número de plantas y fue muy manifiesto la pérdida de plantas, pero el girasol tiene capacidad de compensar, con lo cual el rendimiento fue bueno. Pero con 140 y 110 días la fitotoxicidad hubo mortandad de plántulas. Por otro lado, trabajos que venimos realizando de carryover de sulfometurón más clorimurón, que estamos viendo como un resultado que hicimos 2 aplicaciones de una aplicación de ligate en junio y otra en septiembre. A esto habían pasado 395 y 324 días a la siembra de trigo. Imagínense que es aplicado en una campaña previa a soja y sembramos trigo después de la cosecha de la soja, ¿no? Voy a hacer la salvedad que no se sembró soja, lo cual tiene que tener un efecto significativo en la degradación. Y hubo importantes pérdidas de rendimiento. Estos son síntomas que vemos de carryover, de distintos, de metsulfurón, de sulfonilureas. El síntoma se ve principalmente en raíz. Y por otro lado, también hemos hecho trabajos con imidazolinonas y hemos visto que si bien no decrece el rendimiento de los cereales de invierno, sí vemos una pérdida de biomasa cuando se usa o se dan solapamientos de la doble dosis de Imazamox más Imazapyr. Está sugerido y explicado por la empresa. Diclosulan tiene problemas de carryover sobre girasol. Estos son síntomas que hemos hallado a campo. Y el proceso de stacking en este caso hace referencia a la acumulación de estos residuos de herbicida en suelo. Con lo cual se hace más manifiesto las situaciones de este tipo que se ven a campo con pérdida o muy errático y muy desuniforme los cultivos a campo. Acá tenía un ejemplo, pero lo voy a pasar. Voy a cortar un poquito porque ya estoy pasada. Hemos hecho trabajos de monitoreos y relevamientos de aguas subterráneas en la zona agrícola de La Pampa, y en relación a lo que le comentaba, la probabilidad que tienen de lixiviar en el suelo o no, ahí podemos ver en trabajos de relevamiento de pozos de agua de atracina, y de 69 muestras, 12 tenían presencia de atracina en rangos de 0,3 a 16 partes por billón, y Imazapyr, con una mucho más corta historia de uso e intensidad de uso, aparecen igualmente de 69 muestras, 3 tenían presencia, mientras que de glifosato de 69 únicamente una muestra, y esto está en relación a lo que les comentaba, la capacidad que tienen a ser retenidos en el suelo. Muy bien, gracias, Jorgelina. Bueno. Te dejo pasar. Listo, Ariel, todo tuyo. Ariel Rampoldi es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Córdoba, es docente en esa misma facultad, trabaja actualmente en la Estación Experimental INTA Manfredi, responsable del Laboratorio de Suelos y Agua. Perfecto. ¿Y esto está funcionando? Buenos días. Muchas gracias a la gente de APRESID. Y yo voy a tratar de algunas cosas, porque también vengo del semiárido como Jorgelina, así que estas primeras diapositivas en realidad las voy a pasar un poco más rápido por cuestiones del tiempo. Fundamentalmente, la siembra directa para nosotros tiene una importancia fundamental en la producción y en la estabilidad
de los rendimientos de los principales cultivos que se realizan en la región central de Córdoba, fundamentalmente por el aumento de la conservación de agua en el suelo. Como la principal desventaja es el incremento que ha tenido en el uso de agroquímicos, esto lo mostró Jorgelina, en general fundamentalmente el aumento en los herbicidas, y un poco haciendo una analogía con lo que pasa en el mundo y lo que pasa en Argentina, vemos que en general en el mundo los herbicidas rondan el 47%, 25% los insecticidas, 24% los fungicidas. En Argentina, si no consideramos el glifosato, en realidad estaríamos muy parecidos a lo que pasa en el mundo, consumiríamos un poquito menos de herbicidas, un poco más menos de herbicidas, más o menos lo mismo de insecticidas y menos de fungicidas. Cuando consideramos el glifosato, en realidad las cosas cambian y en realidad nosotros estamos consumiendo muchos herbicidas, o sea, mucho herbicida de un tipo de herbicida. Y en eso voy a centrar un poco esta presentación. Este ha sido la evolución del uso del glifosato en Argentina hasta más o menos el año 2010, que es donde están las estadísticas publicadas por CASAFE. Hoy ya por conocidos problemas no las publican. Entonces, esto es más o menos la cantidad de glifosato que se consumió, como fue aumentando también, que muestra una clara relación con el aumento del cultivo de soja, ¿sí? En este marco uno tiene que tener en cuenta las funciones específicas que cumplen los suelos, ¿sí? Tienen muchas funciones, pero fundamentalmente es la de proteger otros medios más vulnerables. ¿Cuáles serían los otros medios más vulnerables? Las moléculas, las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Fíjense, esto es un estudio de casos que no es de Argentina, es de Francia, pero fundamentalmente sobre 100 casos, fíjense cómo van apareciendo en aguas superficiales los diferentes tipos de moléculas. Si nos vamos a aguas subterráneas, también se encuentran, y fundamentalmente el glifosato en aguas subterráneas, por las características de la molécula, se encuentra en menos casos, ¿sí? Bien, siempre hablamos que históricamente el glifosato en realidad era inactivado en el suelo. Bueno, vamos a ver eso, en realidad, cómo es este tema de la inactivación. Primero vamos a definir qué es lo que es inactivar. Es disminuir los efectos negativos que puede llegar a tener un determinado contaminante, ya sea un fitosanitario o un fertilizante. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que el suelo cumple un rol de filtro y filtrando las distintas sustancias. Esto cambia con las características de los distintos suelos. Bien, un poquito cómo es el comportamiento de los fitosanitarios cuando llegan al suelo. Fundamentalmente el proceso clave está acá, entre lo que es la matriz y entre la fracción sólida y la fracción soluble, que se llama adsorción-desorción. Este es un fenómeno de retención. Y si este proceso se intensifica con el tiempo, ya hablamos de difusión, y si se intensifica más, hablamos de lo que es la estabilización. Por otra parte, en realidad lo que queda en la fracción soluble se puede degradar formando metabolitos o se puede mineralizar con producción de dióxido de carbono, volatilizar, lixiviar. ¿Sí? Los dos procesos entonces claves son la retención, disipación. Retención, fundamentalmente, como dijimos, absorción-desorción, que es un proceso instantáneo, luego la difusión y la estabilización. Y lo podemos cuantificar a través de índices, que es el KF, KD o KOC, cuando relacionamos KD con el porcentaje de carbono orgánico del suelo. Dentro de lo que es la disipación tenemos los porcentajes de mineralización, porcentajes de estabilización, porcentaje lixiviado, tiempo de vida media. Es una de las formas también de cuantificar cuánto perdura ese fitosanitario en el suelo. Como característica, nosotros tenemos una característica particular, a diferencia de lo que ocurre en muchos otros lugares del mundo, es fundamentalmente que tenemos esta primera capa de rastrojos en nuestro sistema, que también le da
una dinámica diferente a esa interacción, ¿sí? Después vendría una zona de transición donde comienza el suelo con distintos tipos y tamaños de rastrojos ya degradados y el suelo propiamente dicho. Los factores que modifican la intercepción, fundamentalmente la densidad de malezas, la clase de rastrojo, no es lo mismo un rastrojo de maíz que un rastrojo de soja, la cobertura del suelo, ¿sí? Esto es para un mismo tipo de rastrojo, en distintos ambientes nosotros tenemos diferentes tipos de cobertura, y las épocas de aplicación, ¿sí? Que esto está muy relacionado con el tema de glifosato. Bueno, esta es la molécula de glifosato, es una molécula de tipo lineal que tiene sus características, o sea, una molécula que aporta carbono, nitrógeno y fósforo y es bastante apetecible por la microflora del suelo. Y si se fragmenta aquí, en realidad obtenemos AMPA, que es el principal metabolito del glifosato. Vamos, como por ejemplo, los índices de retención, fíjense que el glifosato es muy variable, de 3 a 1188, cuando lo relacionamos por el carbono orgánico de 300 a 59.000. Los tiempos de vida media medidas en laboratorio son de 3 a 40 y a campo de 7 a 130. ¿Sí? Esto que ustedes ven acá es una característica muy particular que tiene el glifosato, en realidad que tiene varios puntos de disociación ácida, lo que le permite actuar a distintos rangos de pH. Fundamentalmente, estudios que nosotros hemos realizado en Córdoba, lo que vemos fundamentalmente es a nivel de retención de glifosato en rastrojos, que esto les digo, no hay muchos datos en la bibliografía internacional, con rastrojos provenientes de diferentes sitios, esto es rastrojo de soja y rastrojo de maíz, que aquí no está. En realidad lo que vemos es que es altamente variable, ¿sí? En realidad el valor del índice de retención para el rastrojo de soja es de 4,3, el de maíz 5,3, pero con coeficientes de variación muy alta. Y una de las variables de los rastrojos que más o menos logramos que explicar un poco la alta variabilidad eran los componentes bioquímicos de los rastrojos, fundamentalmente lo que tiene que ver con el contenido de celulosa y lignina de esos rastrojos. Quisimos ir un poco más allá de esto, porque en realidad veíamos que esta era altamente variable, entonces muestreamos secuencialmente luego de la cosecha y durante los primeros 2 meses rastrojos de soja y de maíz, y luego ya más espaciadamente, luego de los 2 meses hasta completar más o menos un año, y lo que vimos que, por ejemplo, en el caso de soja cambia muy poco la retención en el tiempo, sí aumenta hacia el final, pero esto fundamentalmente relacionado a eso, pérdida de compuestos de carbono, en realidad de fácil mineralización y aumento de porcentaje de lignina. Y en el caso del maíz es mucho más evidente, es mucho más marcado este efecto y pasa exactamente lo mismo. A modo de ejemplo, como para que ustedes puedan comparar, esto es lo que pasa, perdón, esto es atracina, no es glifosato, y vemos que atracina en realidad tiene una retención mucho más alta a nivel de rastrojos, tanto de soja y maíz, y es mucho más estable en el tiempo, no cambia en el tiempo. Cuando analizamos suelo, vemos que tenemos sitios con diferente grado de retención de glifosato, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en el sitio 1 el promedio es 57, en el sitio 2 36, en el sitio 3 36, en el 4 16, o sea, tenemos un promedio de un KD de 36. Fíjense, los valores de referencia del índice de retención están entre 3 y 1188, o sea, tenemos un bajo nivel de retención de glifosato. Y una cosa que es de destacar es que el monocultivo o los lotes que vienen de monocultivo en todos los sitios retienen menos glifosato que los lotes de rotación. ¿Sí? Bien, cuando vimos cuáles eran las variables del suelo que explicaban estas diferencias en las rotaciones, vemos que fundamentalmente el sitio 1, donde había más retención de glifosato, tiene pHs más
más alcalino, ¿sí? En el caso de la fracción textural, la fracción granulométrica, vemos que a medida que aumenta la retención de glifosato, tenemos sitios, digamos, con mayor concentración fina. Y la capacidad de campo, que es una de las propiedades de síntesis del suelo, donde hay involucrado un montón de otras variables, en general era lo que mejor explicaba la retención de glifosato. Entonces, a nivel de retención, ¿qué podemos decir? Que los rastrojos en el corto plazo no retienen glifosato, que existe una alta variabilidad de los parámetros de retención según edad, clase y lugar geográfico, y que la retención de glifosato en rastrojos está determinada por la calidad y variabilidad del rastrojo en el tiempo. A nivel de suelo, en general existe una alta dependencia de la retención con las características edáficas de los suelos, como el abismo, pH, fracción granulométrica y fundamentalmente las propiedades que son indicadoras de la calidad de ese suelo, como era la capacidad de campo. Y en el caso del monocultivo, que reduce la capacidad de retener glifosato a igualdad de condiciones edáficas. Esto vamos a ver después porque puede ser, podemos llegar a tener un problema futuro. En cuanto a lo que es el proceso de disipación de glifosato, dijimos que la disipación involucraba dos procesos, mineralización fundamentalmente y estabilización. Vemos que el glifosato promedio disipado en rastrojos es del 58,%. El total disipado, ¿no? En soja es del 59,5% y en rastrojos de maíz el 57,3%. Lo que pasa es que, en general, si uno ve, lo que cambia es el proceso, ¿sí? Fundamentalmente, el maíz en dos casos es muy evidente, en otros dos no habría diferencias. El proceso de mineralización es como muy importante y en el caso de estabilización, fundamentalmente se da en el rastrojo de soja. Después, acá tenemos las 4 fracciones que uno normalmente evalúa en estos procesos. Estos que están acá es la fracción fácilmente disponible y la difícilmente disponible, que es la fracción biodisponible del fitosanitario, del glifosato. Entonces, uno ve que en general queda como alrededor de un 20% en promedio de esa fracción biodisponible que es susceptible a ser mineralizada o formar o estabilizarse en esta fracción, formando esta fracción estabilizada. También vimos un poco qué pasa. Estos son rastrojos de soja, soja 1, soja 2, son 2 épocas de aplicación de glifosato a campo. ¿Sí? Ahí muestramos el rastrojo y vimos qué es lo que pasaba con la mineralización del rastrojo, y lo que hicimos también es trabajar con 2 tamaños, separar por tamaños, un tamaño mayor, un tamaño menor, y hicimos lo mismo con la primera fecha de aplicación de glifosato sobre un rastrojo de maíz. Bueno, lo que vemos fundamentalmente cuando se incuba a temperaturas de 28 grados, prácticamente que el rastrojo fresco es el que más se mineraliza, el más viejo mineraliza un poco menos y el maíz mineraliza menos. Las diferencias acá, esto que ustedes ven, no son significativas entre si está más entero el rastrojo o a nivel de tamaño físico, ¿no? O si está más partido. Cuando trabajábamos a 15 grados centígrados también, el proceso, o sea, fíjense que la escala es diferente, se mineraliza bastante menos, ¿sí? Y es como que tienden a igualarse. O sea, esto a nosotros nos da una pauta que la mineralización es un proceso, la degradación de glifosato sobre los rastrojos es un proceso totalmente microbiano, ¿sí? Llevado a cabo por los microorganismos del suelo. A nivel de suelo, de la disipación a nivel de suelo, según propiedades y manejo del suelo, tenemos que el glifosato promedio disipado en suelo es del 73%, ¿sí? Donde el promedio mineralizado es del 68% y el estabilizado es del 5%, ¿sí? Fíjense que todos los sitios en general tienen una alta capacidad de mineralización de glifosato, y lo que sí, que el monocultivo en realidad
salvo este sitio, el monocultivo, mineraliza más glifosato. Esto está muy en relación con lo que vimos un momento atrás en lo que pasaba con la retención. Dijimos que la retención en realidad hacía que en el monocultivo, en los suelos bajo monocultivo, se retenía menos. Entonces, claro, al retenerse menos, queda más en solución y se mineraliza más, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, como síntesis del proceso de disipación, ¿qué tenemos? Que la disipación del glifosato en rastrojo es importante, alrededor de un 57%, sin embargo no hay un patrón de comportamiento entre los dos procesos involucrados, mineralización y estabilización. A nivel de suelo, fundamentalmente la mineralización predomina sobre la estabilización. Esta estabilización es uno de los procesos en realidad que uno de alguna forma desearía que pasen en realidad, porque es cuando la molécula ya se transforma en moléculas de tipo bien orgánica, de características muy similares a las moléculas que uno encontraría en la materia orgánica, o sea que no tiene ninguna actividad herbicida. La estabilización presenta un patrón asociado a la sedimentología, es esto lo que les dije, que la alta relación que hay con la retención, y existe una mayor mineralización de glifosato en los suelos en monocultivo. El glifosato en la solución, esto hice hincapié en rastrojos, por ejemplo el glifosato, que es el glifosato biodisponible, tenemos un 27%, ¿sí? De este 27% hay uno que es fácilmente extractable, o sea que uno podría decir que este es fácilmente lavable con algún evento, ya sea un riego o una lluvia, y un glifosato que está difícilmente extractable, que este en general puede pasar a formar esa fracción estabilizada. Este es más susceptible de ser mineralizado. En el caso de los suelos, tenemos un porcentaje similar a lo que encontramos en rastrojo, 24,5%, pero el glifosato promedio fácilmente extractable es del 1,1%, por eso en general esto también nos está diciendo a las claras que hay un bajo riesgo de lixiviación del glifosato, y por otro lado, el difícilmente extractable, o sea, el susceptible de ser estabilizado, es del 23,4%. Si uno, con todos estos índices, en realidad los porcentajes de mineralización, porcentaje de retención, lo que podría hacer es un balance, ¿sí? Balance que puede, que terminaría siendo, o sea, uno lo que hace es un balance de masas, en realidad de los distintos procesos y en las distintas fracciones de suelo, pero es un modelo, en realidad. Entonces, fíjense, si nosotros aplicamos glifosatos a la salida un poco de la fumigadora en una dosis de 3 litros por hectárea, ¿sí? Tendríamos 18 gramos por litro. Prácticamente en el estrato de rastrojo, a la salida del estrato de rastrojo, tendríamos 17,4 gramos por litro, o sea que prácticamente el rastrojo no cumple ninguna función a nivel de los procesos de glifosato particularmente. Y después ya, cuando entramos en esta fracción del rastrojo suelo, fíjense ustedes que para nosotros serían unos 2-3 centímetros, que fue lo que consideramos, en realidad a la salida de esta fracción tenemos 3,14 gramos por litro, y después de esos 2 centímetros a los 5 centímetros de suelo ya tendríamos 0,64 gramos por litro, ¿sí? Eso, si nosotros miramos algunos índices de riesgo, fundamentalmente el límite permitido en agua es de 0,7 miligramos por litro, o sea, unas 10 veces más prácticamente de lo que tendríamos, pero no nos olvidemos que acá estamos a los 5 centímetros, en realidad, y todavía los procesos biológicos. Estamos viendo que es un proceso biológico el de degradación de glifosato, y todavía en realidad hasta los 20 centímetros podemos seguir que estos procesos se siguen intensificando, ¿sí? O sea, la mayor actividad biológica está en los primeros centímetros por ser lotes de siembra directa, que eso fue lo que se dijo, en realidad con mayor estratificación de la materia orgánica y mayor actividad biológica, pero de todas formas quedarían unos 15 centímetros más como para seguir con la degradación. Ahora, si le ponemos un poco de nombre a los sitios que nosotros vimos, esto es el sitio S4, con este KF-KD de 18 litros por kilogramo y un glifosato disipado de 72%,
y un sitio 1, que sería Marco Juárez, por ejemplo, glifosato, acá tendríamos un KF de 55, y un glifosato disipado del 70%, nosotros tendríamos, por ejemplo, una mayor de la cantidad aplicada, tendríamos una mayor proporción en estos suelos que en estos suelos, en realidad a los 5 centímetros. La pregunta siempre es, ¿dónde es más peligroso estos valores? Y la verdad que depende mucho de las condiciones. Acá, en general, en Marco Juárez, si bien los valores son menores, las napas están mucho más cerca, tenemos mucha más fracción fina, mucho más susceptible de la escorrentía lateral. Entonces, seguramente esto habría que estudiarlo un poco, a ver dónde en realidad son, dónde estos porcentajes definitivamente terminan siendo más o menos riesgosos. Como conclusión general, voy rápido porque ya no tengo más tiempo, la barrera formada por los rastrojos en sistema de siembra directa solo constituye una región de paso para el glifosato más que un filtro capaz de retener glifosato. La disipación de glifosato en rastrojos está condicionada por factores intrínsecos y extrínsecos del material, lo que le confiere gran variabilidad. Y el comportamiento del glifosato en los suelos estudiados está asociado a las características sedimentológicas y presenta fuerte dependencia del manejo. Una cosa más, que es las líneas de trabajo en desarrollo. Estamos viendo un poco los estudios de los cambios que se producen en las aplicaciones reiteradas de glifosato sobre dinámica y composición de la población microbiana en suelos y en rastrojos. Estudio de transporte de glifosato asociado a la fracción fina en suelos en sistema de siembra directa. Todas estas dos primeras líneas surgen de este estudio. Y construcción de mapas de riesgos para diferentes herbicidas. Y estamos haciendo estos tipos de estudios que para nosotros son muy importantes en la zona semiárida, porque los años que no llueve tenemos serios problemas de fitotoxicidad con mesulfurón. Entonces, degradación de mesulfurón en sistemas bajo riego y seca. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Gracias, Ariel. Tenemos unos 5 o 8 minutos para preguntas, así que vamos a esperar que aparezcan acá en la pantalla. Para darles tiempo a la parte tecnológica de esto, yo tengo una para vos, Jorgelina. Cuando mostrabas en una de las últimas transparencias la concentración en napa de, creo que era atracina y había algunas sulfonilureas, esas concentraciones estaban en partes por billón, si no leí mal. Esas concentraciones, si bien son detectables, ¿son altas, son bajas? ¿En qué nivel están? Sí, los rangos que encontramos de atracina, el límite máximo admisible es de 3 partes por billón y encontramos de más altos inclusive, sí, en algunos sitios. De imidazolinonas no hay límites máximos admisibles, igualmente encontramos concentraciones bajos, no hay un dato a nivel nacional que fije ese límite máximo admisible. Y de glifosato, que lo comentó recién Ariel, que él mostró de 0,7 sería 700 partes por billón, la EPA lo fija, en cambio Argentina fija 300 partes por billón y encontramos valores muy, muy por debajo en relación con las propiedades del herbicida, ¿no? Que estaban, creo que eran de 0 y algo, muy bajas. Sí. Gracias, Jorgelina. Bueno, ya apareció la primera. Algunos ambientalistas dicen encontrar glifosato o 2,4-D en agua de lluvia. ¿Es eso posible? No sé, para el que quiera. Respondo, ¿sí? Sí. ¿O los dos? Sí, es factible. Sí, es factible. Glifosato, recién lo comentábamos, por eso creo que es interesante conocer el comportamiento y la relación que tienen los herbicidas con el suelo. Recién hablábamos que tiene una alta capacidad de retención al suelo y en relación a erosión eólica, si hay movimiento de partículas de suelo, muy posiblemente si son provenientes de suelos donde ha habido aplicaciones, es factible que tengan algún residuo absorbido y está en relación a eso, en gran medida, a las partículas edáficas que se pueden encontrar en la atmósfera. Y en cuanto a 2,4-D, su relación está tal vez más relacionada con otra propiedad, que es la de volatilización.
dependiendo de la formulación que se haya empleado, ¿no? Así que sí, las formulaciones ésteres en general tienen una alta capacidad de volatilización y muy posiblemente se encuentren en la atmósfera porque es un destino de la molécula. Por otro lado, pensemos que cuando se hacen pulverizaciones hay evaporación de agua en el transcurso hasta que la gota llega al suelo y puede haber microgotas que se hallan suspendidas y movidas por el propio movimiento de la masa atmosférica, así que no se descarta que podamos hallar concentraciones en atmósfera. Para agregar algo más, sí, fundamentalmente, al menos lo que nosotros hemos visto, venimos viendo con los estudios de glifosato, es eso, ¿no? Al retenerse tanto, y más que nada a la fracción fina del suelo, evidentemente, cuando uno tiene procesos erosivos, la que más se mueve es la fracción fina del suelo. Entonces, por ahí si hay fuerte tormenta de tierra, que en realidad hace un par de años nosotros en Córdoba no teníamos, pero ya hace 4 o 5 años que han vuelto, es probable que encontrar. No lo hemos medido, pero sí es probable que haya. Perfecto. Igualmente, siempre lo que hay que aclarar es dimensionar esto. Puede haber en la atmósfera o en el aire residuos de partículas, no solamente de 2,4-D, glifosato, sino de residuos de combustión de automóviles, de colectivos, de tractores, de emisiones de las industrias innumerables que hay. El tema es dimensionar cuál es el efecto, cuál es la toxicidad de eso. Vamos a encontrar un montón de residuos, ¿no es cierto? Pero hay que ver si eso impacta o no impacta en la salud humana. Seguimos con otra. ¿Dónde podemos consultar los ensayos de Jorgelina, que son muy interesantes? Un amigo tuyo, Jorgelina. Un amigo, Carolina, que está sentada, que trabajamos juntos. Bueno, hay trabajos publicados, hay algunas cosas se encuentran en internet, hay trabajos que también están en proceso, pero bueno, también se pueden comunicar directamente y les podemos acercar algo en particular que les interese. Igual vía correo electrónico, ¿no? Igual los tuyos, Ariel, ¿también están disponibles? Sí, los míos. Esto, en realidad, lo que mostré está casi todo publicado, salvo lo de un poco ahí lo que mostré, la variación en el tiempo, en rastrojos entre atracina y glifosato, pero el resto estaban ahí, estaba la cita ahí abajo, en realidad. Bueno, está muy interesante, pero bueno, ya me están haciendo señas que tenemos el tiempo cumplido. Bueno, muchísimas gracias a Jorgelina, Ariel y a ustedes por haber participado.